Y precisamente también en relación con la atención a damnificados, el gobierno de la Ciudad de México presentó ayer el Plan Integral para la Reconstrucción, con el que se atenderá a quienes sufrieron daños en sus viviendas debido al sismo del año pasado. Veamos. La reconstrucción de la Ciudad de México tendrá un costo de 7,000 millones de pesos y se llevará por 2 años por las afectaciones del sismo de septiembre del año pasado. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y César Cravioto, comisionado de reconstrucción. Informó que para 2019 se prevé destinar al menos 4,500 millones de pesos para proyectos de viviendas y apoyos para renta, entre otras acciones. Ya no se va a trabajar a través del INVI, sino todo va a ser a través del fideicomiso para la reconstrucción y del fondo. Hay edificios que ya se están construyendo a través del INVI y obviamente a eso se les va a dar continuidad, no lo vamos a suspender, pero todos los que no han sido reconstruidos o no ha iniciado la reestructuración, o todas las viviendas que han sido afectadas y que no ha iniciado su reconstrucción, ya no va a ser a través del INVI. Todo es directo del fideicomiso y del Fondo de Reconstrucción. El comisionado de reconstrucción, César Cravioto, dio a conocer el propósito de dicho proyecto como garantizar el derecho humano a una vivienda digna y segura. Además, señalaron que los damnificados de las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco serán prioridad para este plan de reconstrucción, teniendo como punto principal la transparencia. Van a haber nuevos lineamientos del fideicomiso y del fondo. ¿Cuáles son estos lineamientos? Esencialmente tiene que demostrarse pues que en efecto el edificio fue dañado o la casa fue dañada. Esa demostración no le corresponde al damnificado, le corresponde al gobierno. Tenemos un avance enorme porque el censo ya dice qué tipo de daño tiene. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.